Estamos de vuelta, poco a poco empezamos a recuperar el cuerpo en el espacio, el cuerpo en el museo. Después de 2 años muy complejos, ya hemos escuchado eso, sabemos lo que significa. Y estamos también volviendo para festejar, iniciar los festejos de los 100 años del Museo Rosa Galisteo, que es un montón, así que ya aprovecho para invitarlas e invitarlos el 25 de mayo a la fiesta, a cortar el pastel, a cortar la torta. Y para el Rosa tenemos muchos deseos, muchos buenos deseos para los 100 años que vienen, para las generaciones futuras que van a estar recorriendo este espacio y que se lo van a apropiar, así como se están apropiando del espacio ustedes también. Hoy nos reúne la primera activación, este pre-festejo que tienen todos los cumples. Esta activación la curó Fernanda Quere, que es amiga del Museo del Rosa, es artista, curadora, gestora, docente, un montón de cosas, todas súper potentes. Y nos acompaña también Ana Gallardo hoy, pero también nos acompañan 10 artistas santafesinas, que voy a leer los nombres porque estoy muy nerviosa. Estoy muy emocionada, es muy de aquí, o sea, muy de esto, ¿no? Así que están con nosotras y con nosotros en el museo, en el Rosa, María Rosa Ayara de Rafaela, capaz que no pronuncio bien los apellidos y pido disculpas. María Angélica Amonguero de Rafaela, Amonguero, perdón, si no. Cristina Berens de Esperanza, María del Carmen Castro Leiva de Reconquista, Marta Greiner de Rosario, Marilde Gurdulich de Santa Fe, Ana María Paris de Santa Fe, Estela Rosso de Lisa, Nancy Vallejo, San José del Rincón y Belkis Zárate de Mendoza de La Guardia. Ellas son las que nos reúnen hoy. Nos reúne también la fuerza de Fer y la potencia de Ana. Nos reúne el Museo Rosa Galisteo. Nos reúne Rosa también, después de 100 años. Y la charla de hoy es sobre el proyecto de Escuela de Envejecer de Ana Gallardo. Ya nos contarán Fer y Ana de qué va. Pero también nos une la voluntad de un museo que propone que no solo sean las obras lo que nos reúne en este espacio, sino la gente. Que sea la práctica artística una práctica que atraviese la gestión de este espacio, que nos proponga, que nos convoque, que también señale, que venga del territorio y de la calle a contarnos qué pasa afuera, que también desde esas construcciones simbólicas y materiales también nos señalen otras posibilidades. Esto ha venido sucediendo en el tiempo, veo también ya caras que han transitado por este espacio, veo a Raquel, veo a Juan, veo a Laura, veo a las y los artistas de Santa Fe, veo a Toti allá lejos, Daniela también, que está aquí, Lali, que trabajó tantos años y que ahora tomó la decisión de dedicarse a su obra.
Y quiero agradecer también al equipo del Rosa, que realmente todos los días pone una energía de construcción, de afecto, enciende el sentido de este espacio, que se compromete con su tarea diaria y que finalmente es el equipo el que posibilita que estemos reunidos, ¿no? Que todo esto que pasa suceda. Y quiero también dedicarle el evento de hoy a Pablo, que es parte del equipo pedagógico, pero está hoy en Mendoza atendiendo a su padre, que no se encuentra muy bien, pero que estuvo muy, muy, muy presente en todo lo que significó activar hoy este diálogo con Fernanda y con Ana, y que también fue hacedor de la posibilidad de que estas 10 mujeres estén hoy sentadas aquí, acompañándonos y compartiendo las sutilezas también y las fortalezas de sus vidas y de su producción artística también. Bueno, Fer, curadora de esta activación, cuéntanos. Hola, antes que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Ver el espacio colmado, no solo de obras, sino de cuerpos, de cuerpas, es muy fuerte. Genera realmente mucha emoción. Y bueno, antes que nada, también agradecerle a Analía, porque el año pasado me llamó para invitarme a que pensemos o a pensar activaciones en el marco de los 100 años que cumple este año el Rosa, está cumpliendo este año. Conversamos mucho, tuvimos muchísimas reuniones, pero el nombre que surgió el día 1 fue el de Ana Gallardo, por muchas razones. Primero pensamos que, bueno, el museo rebautizado, renombrado el Rosa, no es menor, porque eso sucede, porque se siente cercano, se siente un lugar de pertenencia, un museo que cumple 100 años. Y pensamos en la vejez y pensamos en lo que significa renovar los deseos, ser deseado, desear, después de 100 años. Y bueno, obviamente, Ana, otra vez. Ana Gallardo, nuestra querida Ana, que tengo el placer de conocerla hace mucho tiempo. Y bueno, en lo personal, estaba siempre pendiente este deseo de estar compartiendo un momento juntas y bueno, cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque puede suceder y sucedió. Convocamos, bueno, nos pusimos en contacto con Ana, por supuesto dijo que sí, ni lo dudó. Pensar en un conversatorio con mujeres artistas, en un museo provincial, por lo tanto tenían que ser artistas de la provincia de Santa Fe. Por supuesto, tuvimos que hacer un recorte, pero algo que no es menor, primero aclarar que estas 10 mujeres son el puntapié, esto recién empieza. Para poder convocarlas, también recuerdo que hablé con Ana y le dije, bueno, Ana, ¿cómo vamos a trabajar? Y Gallardo, sin dudarlo, dijo, confío en tu mirada, confío en vos. Yo también confié, por supuesto, y confié en otras mujeres, que surgió la palabra las aliadas,
que son mujeres que llamé, amigas, colegas, directoras de museos. Y bueno, las puse al tanto de lo que veníamos tramando y ellas son quienes sugirieron los nombres de la mayoría de las artistas que hoy están aquí. Y las quiero nombrar. Ellas son Rosaura Angeloni, Cintia Blaconá, Carolina Corona, Virginia Fara, Juliana Frías, María Elena Machuca, Raquel Minetti, Alfonsina Morzán, Marcela Papini y Ximena Pita. A ellas, muchas gracias. Bueno, hoy tuvimos un primer encuentro con las artistas, fue un momento muy íntimo, muy movilizador, por eso creo que estamos tan tomadas por todo realmente creo que esta idea de pensar que el museo hoy está tomado, se desplaza a la obra porque está tomado por la palabra, o va a estar tomado mañana por la palabra de artistas mujeres que tienen tanto para contarnos de sus experiencias, de su vida, desde sus silencios también. Creo que es un acto de una potencia que no podemos dimensionar. Porque si hay algo que sí Ana Gallardo hace, produce, genera, es un espacio de encuentro transformador. Ella lo ha dicho en más de una oportunidad, no solo transforma en un tiempo y un espacio, transforma, tal vez suena exagerado, vidas, pero generar un momento para la escucha, para dar el lugar a que otras se expresen, me parece que es un gesto político, un gesto amoroso, muy potente para los tiempos que corren. Y lo celebro, y lo celebro que suceda en este museo. Nada más, seguiremos charlando, le quiero pasar la palabra a Ana. En esta fiesta de cumpleaños. Bueno, gracias por la invitación, gracias por los amorosos comentarios. Nada, solamente para decir que en realidad mi trabajo, que es artístico, ¿no? Como soy una artista que tiene un proceso que reflexiona sobre lo que yo digo es la violencia en el proceso del envejecer. Eso es lo que vengo trabajando hace unos cuantos años, y desde que comencé a trabajar de esta forma y estos temas, intento conversar con mi generación, con las mujeres que son de mi generación y las que yo considero que a lo mejor no han estado lo suficientemente visible en unas escenas históricas que han sido siempre dominadas por los maestros. Entonces, esta convocatoria, esta invitación a esta celebración, nos pareció, ¿no?, que era interesante como, bueno, buscar artistas de mi edad y un poco más que nos contaran cómo eran sus procesos, cómo habían sido sus procesos de vida, de artísticos, dónde están, qué hacen en toda la provincia, ¿no?, como para conversar con otra escena que no es por lo menos con la que yo particularmente he estado conversando o discutiendo ciegamente, endogámicamente a lo largo de toda mi vida. Un poco es eso, así que estoy conmovida de hoy. Tuvimos un encuentro primero, conversando y escuchando, que ha sido para mí conmovedor. Y bueno, no sé, sigamos charlando. Todo esto nace desde un proyecto que es como mi propia práctica, ¿no?, que es eso, la escuela de envejecer. Entonces, un poco estoy acá por eso, acá arriba, digo. Sí, bueno, es importante también que esto que comentas, ¿no? Bueno, ya nos contarás sobre Escuela de Envejecer. También la charla puede derivar a cualquier lado. A cualquier lado, estamos listos para que eso pase también.
Pero ¿qué significa para ti, qué son los museos para ti también, ¿no? Y qué te pasa en el Rosa? O sea, ¿qué son los museos? ¿Qué te pasa en el Rosa? ¿Qué significa celebrar? Porque te invitamos en ese contexto, un museo que cumple 100 años, ¿qué te disparó eso también? Y bueno, eso. Bueno, el conflicto de qué son los museos es como, o sea, qué son los museos es un conflicto, ¿no? Como que en realidad pienso todo el tiempo para qué sirve el arte, ¿no? O sea, ¿por qué hago arte? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué lo hago donde lo hago? ¿Por qué no me corro del lugar? No sé, como estoy todo el tiempo por tirar la chancleta y ir a hacer cualquier otra cosa. Pensar, ¿no?, qué es el museo es parte de casi el objetivo final de todo artista. Yo quiero estar en un museo, ¿no? Como que finalmente la obra, o pensamos que esa obra cuando pasa al patrimonio o está, está en los patrimonios, sobre todo de los museos estatales, es como casi la consagración de la primavera, no sé, como algo parecía que es importante. Y me estoy preguntando últimamente cuál es esa importancia, para qué sirve todo eso. Si realmente tiene sentido que los museos conserven las obras solamente de los artistas. Si esa producción que estamos teniendo vale la pena en este mundo que viene conservarla como es. No lo sé, son preguntas que me hago. Estar acá en el Rosa, que cumple 100 años, primero el Rosa, que me parece que es queer a esta altura del partido, ¿no? Que eso me parece importante. Le Rosé, tenemos que decirle, me parece que es importante eso, entender que este museo está en una transformación o intenta pensarse de otros modos, ¿no? Como en dónde y para qué. Que no solamente ese acervo, y quiénes tienen que venir y cómo tienen que leer lo que tienen que leer, si es importante que se entienda, que haya una visita guiada, si el equipo educativo tiene que enseñarnos a entender qué es lo que está colgado o no. ¿Viste? Todas esas preguntas que son como para mí nuevas, o en este último tiempo me las hago, siento que acá eso está sucediendo, ¿no? Como toda esta manifestación que tenemos en este museo en este momento a mí me conmueve. Y estar acá tiene además eso, como sentir que me puedo hacer, agradecida de que me convoquen a pensar esto, o tener la palabra de poder dudar, de no saber bien qué pienso o cómo lo pienso, y el espacio para poder desarrollar esas preguntas, ¿no? Y de manera colectiva, en conjunto, como lo hicimos nosotras, como lo hacemos con ellas, ¿viste? Como, bueno, estamos pensando acá algo que no sabemos tampoco. ¿Cómo es? En un momento donde además se supone que debería estar de retirada, ¿no? Que deberíamos estar de retirada, ya tengo la edad de decir, no, de golpe, cómo funciona nuestra historia, nuestras cuerpos en este sistema del arte, en este formato de educación. Este espacio está acá abierto para que lo pensemos, por lo menos para que dudemos eso. Entonces me parece re importante. Además de que Santa Fe, más allá de que yo soy rosarina, me dio como mucha nostalgia como de mi infancia, de no sé, de todas las cosas que sabemos. ¿Cómo surge Escuela de Envejecer? Más que cómo, ¿por qué? ¿Cuál fue, si hubo un momento donde vos sentiste que tenía que pasar algo en relación a tu práctica artística vinculado con la vejez, y por qué? Sí. En realidad todo mi trabajo siempre desde pequeña, primero como pensando en esto de la idea de, me gusta estar acá también rodeada de todos mis maestros, ¿no? Porque entré y está Miguel Dávila, está Di Ciervo, está Dofo, todos mis maestros. Yo siempre, ahora digo, cuando me preguntan cómo ha sido mi formación, porque yo no terminé el secundario siquiera, antes me daba vergüenza decir no terminé el secundario.
Y ahora me siento re orgullosa. Y sentir que eso, que estos maestros, finalmente, con los que yo estudié, que aprendí, y muy poco aprendí de ellos. Aprendí mucho de mis colegas, amigas, ¿no? Que finalmente todas ellas, a lo largo de toda la vida, en un espacio de resistencia, invisibles tal vez, en una cosa muy de adentro, de estar pensando cómo poder hacer cosas, fui aprendiendo la práctica y del arte y de la historia del arte y de cómo reflexionar. Con ellos aprendí por ahí a pintar, si mejor esta pincelada o esta otra, al modo de. Toda la historia de muchas de las pinturas que veo acá tienen que ver incluso con un pequeño espacio de mi infancia, de mi infancia en Rosario, mi madre artista, mi padre poeta, no sé, una cosa muy dolorosa, que entiendo que marca un poco también mi quehacer artístico. Entonces siempre he trabajado sobre la violencia de género, ¿no? Como que siempre quise ser, desde muy chiquitita, una artista, cuando detecté que iba a ser artista, una artista política, que modificara el mundo, que, no sé, todas esas cosas. Y para mí eso, el arte es un poco eso. Mi práctica ha querido ser una herramienta de transformación bastante... me lo escucho ahora y digo con el micrófono, digo, qué fuerte. Sí. Pero entonces siempre el tema, ¿no?, fue la violencia de género. Y un día detecto que me convertí en una mujer menopáusica, ¿no? Que de golpe era vieja. Y que eso tenía una implicancia enorme porque significaba que empezaba a desaparecer de la escena donde tampoco estaba. O sea, no era que había una escena donde yo estaba, sino que de esa escena tampoco. Y empecé a buscar referentes, digo, ¿con quién hablo de este tema? ¿Con quién hablo de lo que significa envejecer en un mundo donde no se ve? No hay referentes, qué sé yo. En mi cotidiano, la televisión, el referente más fuerte era Mirta Legrand. Yo ese referente no lo quiero, ¿no? ¿A qué miro? ¿Qué pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde están las artistas que hicieron historia? Entonces un poco, cuando me encontré con un vacío enorme de generaciones un poco más grandes que las mías en aquel momento, empecé a pensar en mi trabajo, en cómo hacer una pieza o un proceso que me ayudara, porque creo que el arte para eso a mí me sirve, para hacer terapia, un proceso que me ayude a transitar aquello que me causaba y obviamente me causa dolor, miedo, angustia, etcétera, etcétera. Y en vez de sola, decidí hacerlo en compañía. Entonces un poco todo este proceso artístico comienza ahí, ¿no? Como empezar a pensar y ver y generar un espacio de discusión y sobre eso, el campo de las mujeres artistas, mi campo artístico, bueno, todo eso. Recuerdo de todo el material que estuve viendo y que conozco de tu práctica artística, hay una, podemos decir, declaración que hiciste que me impactó cuando expresaste: hacer lo que deseamos es un deber, hacer lo que queremos es un derecho. Reconozco que me impactó ese manifiesto de alguna manera. ¿Lo leo de nuevo? Hacer lo que deseamos es un deber. Hacer lo que queremos es un derecho. No recuerdo en qué contexto lo dijiste, pero quisiera saber si sostenés esta declaración de alguna manera. No, sí, en realidad tiene que ver con todo lo que hemos conversado también un poco en el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, hoy con los años que pasaron desde que comencé a trabajar este tema de la escuela o un lugar para vivir, yo tenía unas impresiones que no sé si son las mismas, ¿no?, que tengo hoy en día.
pero igual hay un montón de situaciones que las sostengo, del cotidiano del hacer, del cotidiano de cómo llegamos a pensar, a decidir qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas, ¿no? En el recorrido de mi trabajo, sobre todo en mi práctica, en las conversaciones que he tenido con la cantidad de mujeres con las que he trabajado a lo largo de estos años, la mayoría de estas mujeres nunca lograron darse cuenta que tenían deseos y que tenían deseos en su juventud. O sea, había algo que todo el sistema laboral, el sistema religioso, el sistema político, social, de clase, de raza, etcétera, etcétera, les impedía pensarse de otra manera de lo que fueron, de lo que lograron hacer o ser, ¿no? Tal vez un poco más grandes, jubiladas, qué sé yo, en soledad, empiezan a darse cuenta de que sí, hay otras cosas que les hubieran gustado hacer y no pudieron por todo esto que sabemos. Entonces, es una batalla eso es como una batalla. O sea, todas deberíamos desde siempre haber tenido ese derecho, el derecho de hacer lo que deseamos y hacerlo como deseamos, no solamente llegar a ese, sino como casi un acto de adolescente de rebeldía, ¿no? Pero en cantidad de mujeres que no lo han podido hacer, no sé, mi madre, por ejemplo, no lo pudo hacer. Mis tías no lo han podido hacer, mis abuelas no lo han podido hacer, las abuelas de mis abuelas tampoco, las tías de mis vecinos tampoco, las señoras, qué sé yo, no. Todas han tenido un mandato, pero un mandato que no lo pensaron, que no se daban cuenta. No sé, estuve en Cuba hace muy poco y entonces las mujeres me decían, no, acá no hay machismo. Decís, ¿cómo que acá no hay machismo? Señoras, o sea, como… Bueno, no les decía yo señoras, ¿no? Bueno, sí, entiendo que no hay machismo según donde lo mires y qué creas que es el machismo, pero en Cuba hay mucho machismo. Entonces decís, ¿cómo? ¿No te das cuenta de que es violento cómo te tratan, en qué rol están las mujeres en este país? ¿No? Bueno, un poco eso. No sé si es… No, simplemente… ya que nombraste a tu mamá, sí. Creo que, bueno, tu mamá es clave sí. en tu práctica y hoy lo cuento, el mapa de la provincia que está activado para que se complete con los nombres de las mujeres que faltan agregar, que hay que sumar. Que tengan ganas de sumar, claro. Sumar. Voy a correr la palabra falta, sumar. Bueno, Ana lo activó poniendo el nombre de su mamá. Y fue muy, muy potente sí, ese momento. Muy emocionante. Y recuerdo que en alguna oportunidad manifestaste que vos encontraste una carta de tu mamá que fue como revelador, ¿no? O esa carta fue como un paquete de cartas. Exacto. Me parece que es clave. Es clave antes, sí. O sea, como mucho antes. Lo que hace el paquete de cartas, darme la respuesta que yo ya sabía, ¿no? Decís, de golpe, durante muchísimo… Mi madre, eso, era una mujer que pintaba, pero que le hubiera gustado ser artista de la bohemia, emborracharse, irse de fiesta, no sé cómo. Pobre, pero no pudo, no solamente no pudo porque no podía, o sea, no la dejaban en su casa y después cuando logró escaparse no tuvo herramientas para poder irse de fiesta, ¿no? Porque no tenía capacidad de saber esto, ¿no? Como la educación que había tenido era tan dura, tan machista, tan religiosamente dura que cuando llegó acá a Rosario y no sé, no supo cómo salirse de eso que estaba destinado a ella, quedarse sola en la casa cuidándonos a mi hermana y a mí chiquititas, ¿no? Y ella lo que quería era pintar y salirse de no sé,
eso, ir a un bar y hablar de arte. Como eso no lo tenía. Entonces, no poder romper con eso es un poco lo que yo descubrí en esas cartas, con lo cual después hice un video donde, leyendo unas cartas que me dieron un amigo de mi papá, que eran las cartas que mi mamá le había mandado a mi padre estando de novios, porque tuvieron un romance epistolar. Leyendo esas cartas entiendo la profundidad de la frustración que tenía, ¿no? Y la desesperación por hacer otra cosa que evidentemente tampoco pudo. Digo, el nivel de frustración están explicadas en ese cuerpo de carta, ¿no? La violencia que tiene el que te digan, tú no puedes ser artista, tú no debes exponer. Y él ya tenía un hermano que sí, que era el hombre artista, qué sé yo. Y en esa idea de que ella finalmente trabajaba el bodegón, la naturaleza muerta, o pintaba con otras artistas, o a lo mejor iba al Prado, cuando vivía en España, a copiar, a Zurbarán, ¿viste? Todo eso se me hace, por un lado, un espacio hermoso de resistencia, ¿no? Como de casi de igual lo hago de una manera, no dejo de hacerlo. Y por otro lado, es una situación ferozmente violenta, está violentada y ella no lo sabía, ¿no? Una cosa así, como montones de mujeres, ¿no? Esto, el espacio del taller con los maestros enseñándote a pintar, que venían y, como digo, venía el maestro y me decía, esto no se pinta así, y te pintaba arriba de tu pintura, pasándote el pincelito, esto se hace así, decís, y uno, sí maestro, sí, ¿viste? ¿No? Es ferozmente una educación castradora, no sé. De eso un poco descubrí en las cartas de eso, que hice un video. Bueno, yo pensaba en varias cosas que ha sucedido en el día de hoy, que ha sido muy vertiginoso Sí. y fuerte y trastocador. Primero pensaba en cómo estamos reconfigurando la palabra visibilizar, ¿no? Cómo lo estás tú de alguna manera cancelando de tu discurso y cómo el museo también está dejando de usarla. Sí. Porque visibilizar qué, Sí. ¿no? Si estamos aquí de carne y hueso, transitando la vida. Entonces, bueno, encontrar como otra manera, que creo que también es una práctica, esto de reconfigurar el lenguaje, ¿no? De revisar estas palabras que utilizamos, de por qué las replicamos, de ir para atrás y decir, bueno, la suelto, visibilizar. Y bueno, sí, la palabra violencia, que la traes aquí, pero también me pregunto, en esa búsqueda y en ese encuentro que habilitas en Escuela de Envejecer, que también hablábamos también del encuentro entre la palabra escuela y la palabra envejecer, ¿no? Que uno va a la escuela cuando es niño, ¿no? Niña. Entonces, este lugar de, en realidad se va a la escuela de atrás para adelante, entiendo que es la propuesta también. Ok, bueno, está el momento de esa violencia, pero después pasa otra cosa, ¿no? O sea, tu vínculo con mujeres, pero también con varones, ¿no? En la Escuela de Envejecer también hay un vínculo con los varones. ¿Qué pasa ahí? O sea, que sin compulsar en la transformación y sin ni siquiera usar la palabra sanación, ¿qué te pasó a ti también hoy en Ronda con 10 mujeres que te compartieron? Algunas comparten lo que piensas, otras tuvieron otro proceso de vida y lo manifestaron así claramente. ¿Qué te pasa a ti? ¿No? ¿Qué sucede después con todo eso en tu vida, ¿no? En tu práctica y en tu vida cotidiana? Bueno, hoy después de escuchar acá a las compañeras, a las colegas, en realidad lo que siento es que todo lo que estoy trabajando es una pura tontería. Como que mi trabajo, digo, bueno, o sea, como que cada una, todo lo que me estoy contando, qué sé yo, digo, pero yo estoy fuera de, ¿no? Como es muy poderoso todo lo que cada una de ellas vive, ha vivido, piensa, trabaja, ¿no? Como que entonces mi trabajo queda como obsoleto, ¿no? Como sentí que mi trabajo
no sé, no tiene, no sé si porque ¿se entiende lo que digo? Como que estoy pensando, incluso pensaba, cuando también las escuchaba hoy, el poder ¿qué discute uno cuando cree, qué discutimos, qué creo que discuto, con quién creo que estoy discutiendo, cuál es el enemigo? No, como me pareció, no sé, tengo que elaborarlo, pero algo así me pareció hoy, como escuela de envejecer, ya no sé. Claro, digo, como toda una reflexión nueva sobre, además eso, quién es el foco, quién es, para quién es, dónde y cómo. Eso me pareció así, para empezar. Y bueno, eso. En realidad agrego en mis anotaciones, que son muchas, recuperé una frase que había anotado hace unos días, porque yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Pero qué es escuela envejecer? Me lo preguntaba, ¿no? Y en realidad dije, es como lo que sucede o la práctica artística tan donde se movilizan tantas cosas y desde hace mucho tiempo que venís trabajando, ¿no? Yo digo, es más que una escuela, sin subestimar una escuela, pero digo, acá hay tanto, se mueven tantas cosas. Entonces, una de las frases que había notado, una escuela que no enseña, porque pasa mucho más que eso, en un museo que no muestra. Claro. Porque esta activación tenía que ver con no hacer una exposición, 100 obras, 100 años en el museo, sin desmerecer ese criterio, ¿no? Curatorial. Entonces, poniendo también esto en discusión, si escuela, ¿no? O que la palabra escuela, en lo personal me parecía que tenía como que desbordaba de alguna manera lo que uno configura como escuela. ¿Se comprende hacia dónde voy? Sí, lo comprendo y pienso esto, ¿no? Re biográfica soy. O sea, para mí el tema de la escuela también es una discusión muy fuerte que he tenido con el sistema del arte. O sea, hay algo con lo que discuto, que me respondo ahora, que finalmente soy re endogámica discutiendo. Discuto con una parte muy chiquitita del mundo, casi nada, ¿viste? A nadie le importa el mundo del arte. No sé, no es importante, ¿no? No es tan importante ese mundo del arte contemporáneo del que yo digo que no pasa nada, no importa. Pero ahí estoy yo con mi pieza tratando de discutir, de poner en crisis ciertos valores. Uno es el de la educación, por ejemplo, de un tipo de educación. O sea, no he sido educada en la escuela formal, no hice no terminé el secundario, no hice Bellas Artes. Yo no puedo dar clases en la universidad, por ejemplo, porque no tengo un título universitario. Cada vez que tengo que hacer un trámite o cobrar plata del gobierno y tengo que presentar mi factura, que pago todos mis impuestos, no vivo acá, pero yo los pago igual que yo, me piden el título de mis títulos. Digo, otra vez te tengo que decir que no estudié. ¿Entendés? Y bueno, okay. Y tengo que hacer una carta y justificar que no estudié. Tengo 64 años, ¿entendés? Decís, tengo que seguir esa formalidad discutiendo en el arte, ¿entendés? O sea, soy artista, no sé, ¿qué es ser artista? ¿Cómo te formas siendo un artista? Entonces, la escuela también intentaba discutir en un momento, cuando empecé a transformar un lugar para vivir en la escuela de envejecer, en estas formas autoritarias también que tiene este sistema de descartar todo aquello que no tiene el formato que ese sistema dice que hay que tener para ser un artista, ¿no? Si vos no estudiaste, no hiciste esa carrera, si no hiciste este doctorado, si no leíste a estos filósofos, si no pones la pinturita de este tamaño o no sé qué, no sos un artista que se precie o que tenga el valor que… Eso ha dejado
afuera montones de otras formas de hacer, ¿no? Montones de formas así, de maneras de pensar, de todo aquello que no se parece a eso. Entonces, y sobre todo, claramente en mis intereses, yo me daba cuenta que dejaba afuera formas de hacer de artistas mujeres. Entonces, esa manera de pensar la escuela no solamente es cómo poner el cuerpo después de que te jubilaste y que desapareces de una escena laboral, porque también estamos discutiendo con este feroz capitalismo que te dice que las mujeres después de la menopausia no pueden ser más madres, así que ni siquiera le vamos a dar hijos esclavos al sistema para que sigan trabajando. Ya no estás en esta escena de ningún tipo y entonces, nada, ¿qué haces? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué lugar nos ponemos? Y eso que estamos haciendo cuando aparece esta edad es muchísimo más poderoso porque tiene que ver con eso. Tengo el derecho de hacerlo porque es mi deber hacer lo que quiero hacer y es mi derecho. O sea, es mi derecho hacerlo y es mi deber hacerlo como yo tengo ganas de hacerlo, no como dice este sistema, ¿no? Que para entrar y para ser reconocida, para vender una obra, para que las instituciones te tengan, que eso tenés que encajar en este modelito que dice que esto se hace así. Bueno, no. Entonces, como esa escuela es como aprender a seguir siendo una chica rebelde, como, no sé, como una mala alumna o desaprender lo aprendido, ¿no? Como que tampoco hay una fórmula, es simplemente transitar. También para mí todo este proceso ha sido el tránsito propio hacia mi propia vejez y hacia mi propia rebeldía, ¿no? Ahora decir, ¿saben qué? No me importa nada, quién piensa nada, yo hago lo que quiero, como quiero, me encanta lo que estoy haciendo, así no le guste a nadie. A lo mejor cuando era más joven estaba más pendiente de la mirada externa, ¿no? Decís, no sé, entro a un salón o no entro a un salón, me rechazan del salón, no, los odio, siempre los mismos, viste como ese coso que, bueno, ahora ya está, ya sé que no es personal, que digo que, ¿no? Que esas cosas, porque en el fondo uno sigue siendo un adolescente. Bueno, pensaba, también como el derecho a envejecer, ¿no? O sea, hay algo de la escuela de envejecer que activa como esta idea, ¿no? Quiero que este cuerpo se transforme, lo que quiera. ¿no? Quiero llegar a ese lugar, como les contaba hoy de esta imagen que me apareció en el Instagram, dije, así quiero ser. Como ese derecho también, ¿no? De llegar a esa edad, de llegar a ese momento, no voy a decir edad, porque tampoco sería como... Claro, no. Pero como llegar a ese momento también, ¿no? Con esta voluntad, con la posibilidad de habitarlo, de poder conectar con tantas cosas, como que también uno en la juventud conectó con algo que hoy ya no lo quiere, o en la niñez estuvo copada, pero está bien que ya no esté ahí, ¿no? Entonces, como también creo que la escuela de envejecer es un poco eso, ¿no? El posibilitar aprender, el poder llegar ahí, ¿no? También. Perdón, el conectarte con algo que si no tenés una hermosa familia con la cual uno se liga, con la madre, la tía, si eso no existe, que es un privilegio incluso tener muy buena relación familiar, porque la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, yo últimamente ando con esto de que la mayoría y el porcentaje, no sé, pero digo, en realidad entiendo que hay un alto porcentaje de la población que termina siempre, ¿no?, enojada con sus padres, con sus abuelos, o los abuelos se murieron, o sea que no está ese referente cercano, es muy difícil a veces, entonces eso que está afuera de la familia no está. Entonces, en el mundo del arte, para mí es muy fuerte. Yo siento que hay un grupo de artistas que son mis amigas, que hace unos años empezamos a pensar esto, ¿dónde está Elsa Soibelman? No sé, un montón de artistas que además fueron vanguardia en su momento, importantes, que hicieron... ¿Dónde están? ¿Dónde están en la historia? ¿A quién voy a mirar? ¿A quién voy a estudiar? Si no vas a estudiar específicamente eso, no las ves.
Entonces, eso es entrar a un mundo donde puedas pensar en conjunto, no porque ya pasaste los 50, o no entraste al mercado del arte, comenzás a desaparecer. O sea, casi todo el sistema lo que hace es los hombres que entran en este rubro y el resto no existe. Entonces, ¿cómo haces para que te sientas cómoda en tu profesión? No sé, ¿no? ¿A quién voy a mirar? ¿A este señor otra vez? No tengo ganas de seguir mirando a este señor. No quiero ser mala, pero tengo ganas de mirar artistas, no sé, pienso, por ejemplo, una Elda Cerrato que recién ahora, hace un año, tuvo una muestra en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. 80 y pico de años. ¿A vos te parece que hubo que esperar no sé cuántos años para que ahora todo el mundo, ¡ay, Elda Cerrato, qué grandiosa que es! ¿No? ¿Cuándo hablas? ¿Qué sabías vos de Elda Cerrato? ¿Entendés? O sea, ahora todo el mundo no puede vivir sin Elda Cerrato, que me parece divino, o sea, estoy hablando del formato, adoro a Elda Cerrato, además yo creo que he sido de las que las ha mostrado en mis gestiones, o sea, como antes, cuando nadie sabía quién, la universidad por ahí, entonces decís, perdón, o sea, ¿y por qué este sistema, además, que es re machista, yo insisto, dice que vamos a rescatar a un artista como Elda Cerrato, Lidi Prati o las que fueran, ¿no? Las que han estado rescatando en estas últimas escenas, años, con la obra además de cuando eran jóvenes. ¿Viste? O sea, de golpe, también le pasa a los hombres, ¿eh? Lo que pasa es que yo no me quiero ocupar de los hombres, me quiero ocupar de las mujeres. Entonces, todas estas artistas que han estado toda la vida trabajando para ser visibles, ¿no? Ellas sí han querido visibilidad, estrellato, lo que fuera, no lo tuvieron. Ahora están contentas en esta escena, como el museo les pone su muestra retrospectiva, y todo el mundo dice, no, pero tenemos que hacer la muestra retrospectiva de cuando era joven. No, ni sé dónde están esas obras. Ustedes las hicieron tirar, porque no. Yo las tiré, se me inundaron, no sé, ¿para qué? ¿No? Entonces, esa convivencia, eso que yo digo, ¿cómo hacer para que, obviamente no todo el mundo entra, no todos entramos, ¿a dónde entramos? ¿Viste? También, o sea, todos estos, no importa, pero en este trabajar, acomodarnos en el trabajo, endogámicamente discuto. Yo me quedé pensando cuando hiciste recién hace un momento referencia al aprendizaje o la enseñanza de las escuelas sí. ¿no? de arte y demás. Bueno, vos estás dando clases. Sí, no doy clases, yo hago seguimiento. ¿Hacés seguimientos? Algunos talleres, sí, pero no soy docente. ¿Y desde qué lugar? Quiero eso saber. ¿Cómo lo abordás? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo te posicionás ahí? Creo que soy una re buena terapeuta. Ah, bien. Acompaño procesos de artistas de todas las edades, pero fundamentalmente en alguna institución son artistas más jóvenes que están empezando su carrera. Me gusta trabajar mucho con artistas de mi generación, grupos de mujeres que también se han sentido, ay, no sé qué hacer, ¿no? ¿Viste? Voy a la galería y no me aceptan, ¿viste? Bueno, a ver, trabajamos de manera colectiva, pensando qué pasa con la obra, para qué están haciendo lo que están haciendo, para qué insistís, ¿no? Y es un acompañamiento tanto de ese proceso artístico, de seguir, de conversar sobre lo que hacen y además acompañar muchas veces en eso, en las tristezas, alegrías, dudas que tienen con respecto al para qué, dónde, hacia dónde. ¿Viste? Viene un artista, tuvieron una tutoría con un artista famosísimo y el chabón vino y los trató mal, les dijo cosas horribles, entonces el artista viene, oh, me dijo tal cosa. Ay, va a cagar. Digo, porque es fuerte, ¿entendés? ¿Quién tiene el valor de venir a decirte cómo se debe hacer algo, ¿entendés? En el mundo del arte se me hace de una arrogancia. Entonces soy como una terapeuta. Yo me considero más que nada una acompañante terapéutica, más que una docente. Eso hago.
Y ahora que te definís como acompañante terapéutica, dijiste también en varias oportunidades que no sos asistente social. De hecho, en nuestras conversaciones lo manifestaste, pero sí te considerás una artista que lógicamente que trabaja desde lo social. Digo, hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Sí, y a esa pregunta, que creo que te di la respuesta yo, también creo que ha sido muy coherente Gallardo, porque hoy estamos hablando de Escuela de Envejecer, pero siempre tu práctica estuvo la otra presente. Bueno, pienso en la Verdi, que me gustaría que después también cuentes un poco sobre ese espacio. Y ahora sí voy a ser autorreferencial. Recuerdo el encuentro Periférica en el año 2005. Pitu se está sonriendo. Bueno, a Gallardo le debemos Germina Campos, porque Ana Gallardo con Gustavo Cribiloni fueron quienes generaron, no sé si no era el primero, sí, una feria de espacios autogestionados, cuando nadie miraba ni pensaba en los espacios autogestionados y con una mirada hacia el interior. Bueno, ahí nos reunimos con Cintia y Pitu y bueno, y allá fuimos. Y después de esa experiencia dijimos, Germina tiene que seguir, así que públicamente lo voy a agradecer, se lo hemos agradecido en otras oportunidades. Pero ¿por qué hago ese linkeo? Porque te pienso ahí y mucho antes, y siempre está, nunca sola, siempre pensando en darle la posibilidad o de abrir puentes, caminos. Ha sido coherente en Pero eso. es que no es darle la posibilidad, porque si no queda como si fuera Tinelli. No. Yo, no. Pero ¿sabes qué? Sí. No, porque está bueno, es algo bueno aclararlo. Digo, yo lo que creo que he hecho a lo largo de toda mi vida es extender un límite muy pequeño para que entremos varios y entrar yo ahí, ¿entendés? O sea, en un lugar donde me puedo llegar a sentir, o donde me sentía muy sola y no tenía referentes y no entendía qué estaba sucediendo, en ese lugar, por ejemplo, en esos lugares de la gestión, yo encontré eso. Primero, mi aprendizaje artístico, ¿no? Porque como yo no tenía formación, no sabía bien de qué estaban hablando muchos artistas, entonces en esa manera de decir, che, vení a mi casa, tengo este taller, vamos a hacer unas actividades públicas, eso me dio a mí conocimiento de otra cosa, pude escuchar otra cosa que estaba, aprender eso, mira, y armar mi lugar de pertenencia, o sea, no para mí. Yo no puedo estar sola, no lo soporto, y no soportaba estar sola en un medio donde estaban pasando esas cosas y yo no encajaba. Entonces, si yo no encajo en todo esto, ¿qué hago para que... ¿Y dónde están todas estas personas con las que quiero trabajar? Entonces es eso, ¿no? Como si la gestión, si se llama gestión, no sé, estas maneras también de pensar la práctica colaborativa, si se puede llamar así, que tampoco porque soy autoritaria, hago lo que yo quiero en mi casa, ¿viste? Eso es importante, no, yo no creo mucho en la horizontalidad, intentamos, pero termina siendo, no. En ese punto, lo que me sucede es que fue eso, ¿entendés? Cómo poder abrir espacios para pensar otra cosa, no solamente esa que se ve y es la poderosa. Entonces, con Arteba nos pasaba que yo tenía un espacio, yo en aquel momento el primero, o sea, tuve siempre muchos espacios en mi casa, el living, el taller, lo que sea. Y un día una amiga me da un lugarcito en un restaurante. Entonces armó un espacio que se llamaba Lelé de Troya. Y de golpe Lelé de Troya, no sé, Matías Dubil hizo su primera, no sé si lo conocen, su primera muestra, o sea, como de golpe un montón de artistas jovencitos, que después ahora son toda la escena, Machirula, yo también. Ay, vení Matías Dubil. Y entonces, no, muchas chicas, pero siempre con el referente de Matías Dubil, como diciendo, Y entonces
Nos invitaban de Arteba con mucha... Yo estoy verdaderamente agradecida porque nos invitaban con todos los bombos y platillos a que en los primeros espacios jóvenes, ¿no? Barrio Joven, estos espacios estuvieran ahí mostrando. Y un día me doy cuenta que en realidad todo lo que movía Arteba eran los espacios jóvenes, ¿no? Como que había una batalla interna en el mercado del arte entre las galerías, todas las galerías enojadas porque todo pasaba por el barrio joven. Entonces digo, ¿por qué no hacemos nuestras ferias? ¿Entendés? Hagamos nuestra feria de espacios independientes y armamos la primera periferia. Hicimos 2 porque también hubo mucha resistencia del mundo del mundillo. Y entonces era una feria que tenía espacios independientes de toda Argentina. Eso implicaba que era solamente gestión de artistas, no era que era una galería jovencita, ninguna galería, eran solamente espacios, el taller de fulanitos que se juntaban y hacían cosas, ¿no? Como para este espacio de resistencia. Sellos discográficos y editoriales independientes jovencísimas, o sea que todavía ni siquiera se los podía llamar editoriales. Fue hermosísimo, porque además fue hermoso, la verdad que tuvimos 2 y la segunda fue, imposible hacer la tercera porque nos odiaban. Nos pusieron muchas trabas, los fondos que teníamos, un banco que nos sponsoraba después dijo, no, nunca más, qué sé yo, bueno, no sé, esas cosas. Pero era eso, ¿entendés? Pensar esto otro, acá no somos estos 5 que éramos los invitados por Arteba, que además terminaba siendo hegemónico esa mirada. Si Arteba seleccionaba a 5 espacios independientes porteños, o Mar del Plata y Rosario, o no sé qué, y el resto quedaba excluido. Entonces nosotros dijimos, no, hagamos todo, a ver qué hay, ¿viste? Armemos una cosa paralela además, no era opositor, era paralela. Pero bueno, no funcionó. Y re barato además, porque un stand costaba en Arteba fortuna y nosotros costábamos, no sé, era casi que... ¿O funcionó? Sí, funcionó, las 2 ediciones funcionó perfecto. Nosotros que queríamos que tuviera una continuidad y que fuera un evento en México, por ejemplo, ¿no? La escena mexicana tiene una gran feria, que es la feria de Maco. Después hay una feria más chiquitita que se llama Material y después hay otra feria más chiquitita que se llama ACME y ahora aparecen otras cosas y todo funciona, ¿viste? Todo funcionaba. Acá era ¿es esto o esto? Esto molesta afuera. O sea, un poco es esa mi... No, te voy a molestar. Somos muchos acá, dale, entremos, ¿viste? Un poco era eso. Pero yo quiero entrar, o sea, no es que yo... ¿Entendés? Como, no, soy yo acá con todo esto, esta manifestación. Yo creo que, sí, que es momento, ¿no? También, sí. Porque también que quede un ratito para que podamos circular y compartir en tú a tú. Esto fue Escuela de Envejecer, curada por Fernanda Quere, Ana Gallardo. Mañana a quienes se inscribieron en la sala didáctica a las 10 nos encontramos para compartir con 10 mujeres artistas santafesinas sus propias experiencias y sus propios caminos. Va a ser un espacio de escucha y va a ser un espacio de encuentro también. Así que bueno, esto apenas está empezando. Gracias a todas y todos por estar aquí. No, gracias. Gracias por acá.